Medianoche. Como muchas veces que tratamos estos temas más técnicos y de los cuales nos declaramos completamente ignorantes, pero que nos interesa y tratamos de instruirnos un poco, pedimos ayuda a los profesores muchas veces. Y está Claudio González, que es director de inversiones de GH Capital Invest y además es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Claudio, por estar aquí. Buenas noches. A ti, Matías. Buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, es de la pregunta, quiero partir por la pregunta que yo planteaba a la entrada. El que no haya consenso, es que justamente la Fed de Kansas City, que por poner un estado, estimaba que debe ser un poco más baja. ¿Romper este consenso significa algo? Significa poco, creo yo. Digamos, no fue unánime, pero fue casi unánime. Eso, digamos que indica que en general la posición es más bien de que las tasas van a seguir subiendo, tal vez no con la celeridad y con la fortaleza que subió esta última vez, pero sí van a seguir subiendo. En eso yo creo que es consenso absoluto en los diferentes presidentes de las diferentes Fed. Allá funciona un poquito distinto a nosotros. Hay básicamente como 10 distintos bancos centrales dentro de Estados Unidos y el Comité de Mercados Abiertos es como un board de los boards, digamos. O sea, se juntan en una mesa que junta a todos los presidentes de bancos centrales de las provincias grandes de Estados Unidos. Y esa es la que toma la decisión para... Y esa es la que toma la decisión para todo Estados Unidos y una de las 10 Feds dijeron que era 50 puntos en vez de 75. Por lo tanto, en realidad es bastante consenso de que debía haber un alza fuerte esta vez. ¿Hay lecturas respecto de si, no estoy hablando si es otras tan fuertes como esta, pero si van a continuar las alzas? Sí. Lo que se estima es que esta tasa todavía es una tasa que no es neutral, es decir, que todavía es expansiva, está por debajo del 2%. Si nos remontamos bien para atrás, podemos llegar más o menos a tasas que de las Fed Funds pueden ser del 3%. O sea, no era raro a principios de los años 2000 ver tasas de la Fed de en torno al 2,5 o 3%. Y de ahí en adelante el resto de las tasas de la economía americana hacia arriba. Por lo tanto, queda un espacio todavía. No me sorprendería ver 50 puntos base en el próximo movimiento y ya después movimientos un poquito más pequeños. ¿Esta era una reunión programada o extraordinaria? Programada, sí. ¿Hay a veces extraordinarias si las necesidades lo requieren? En algunos momentos muy críticos sí, pero han sido bastante pocas. Lo normal es que hay una programación, los mercados se programan también para tratar de prever cuáles van a ser los movimientos en esas reuniones programadas. En esto, tú sabes, las autoridades tratan de evitar las sorpresas en la mayoría de los casos, tanto allá como aquí. Aquí también nos pasa que se trata de evitar las sorpresas porque... Dar estabilidad. Porque lo peor al final es el shock que puede generar en el mercado, el tener una sorpresa muy grande, algo no esperado. En general se trata de evitar. No, y además que si tú rompes tu patrón, abre la posibilidad de que... o perder la certeza de que es cada cierto tiempo, bueno, salvo que ocurra un cataclismo, ¿no? Pero si hay certeza que a cierto tiempo los mercados, la gente, los agentes en general, y sobre todo siendo Estados Unidos, que hace depender a tantas economías del mundo, sobre todo por su moneda, ¿no? Sí. El que haya ciertas certezas de los tiempos, al menos. Bueno, es un elemento importante el que tú dices, Matías, porque al final la Reserva Federal tiene que funcionar en base a una lógica un poco distinta a la que funciona, por ejemplo, el Banco Central de Chile. Porque el Banco Central de Chile en ese sentido tal vez es un poco más independiente de poder tomar una decisión mirando a la interna. Sin embargo, la Reserva Federal no puede hacer eso. Tiene que estar conversando con el Banco Central Europeo, tiene que estar conversando con el Banco de Japón, con el Banco de Suiza, de tal manera de hacer una cierta armonización, porque de otra manera crea una oleada, un shock que puede ser una oleada disruptiva en las tasas de interés, en los tipos de cambio, y eso genera problemas en las economías fuertes. Vimos hace 2 días que el dólar, en Chile, el tipo de cambio chileno, se pegó un salto enorme, ¿cierto? Llegó, incluso topó los 7,80 en algún momento. Ahora recién los 8,70. Perdón, 8,70. En diciembre entiendo que estuvo por 7 y tantos. Estamos en un serrucho, además una montaña rusa muy fuerte. Esto que pasó en Chile tiene que ver con las expectativas de lo que iba a pasar hoy día, que pasó al final, ¿no es cierto? Alzada de tasas, entonces probablemente hay mucho incentivo a pescar capitales y llevárselos a renta fija a Estados Unidos, por lo cual hay que comprar dólares aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Y además frenazo de la economía, mundo de los commodities, van a llegar menos dólares aquí por los commodities que nosotros vendemos, esos dos efectos funcionan. Claro, o sea, lo que pasa es que a finales de la semana pasada subimos que la inflación en Estados Unidos sorprendió. Y con eso
Entonces los analistas empezaron todos a pensar que los movimientos de tasa iban a ser más agresivos de lo que hasta ese momento pensaban. Venían siendo, claro. Por lo tanto, empezaron a apostar por un movimiento de 75 puntos base y no de 50, que es lo que efectivamente al final ocurrió. Eso lo que hace es que hace más atractivo ir a invertir en Estados Unidos y dejar de invertir en el resto de las economías de otras partes del mundo. Y eso, evidentemente, que aprecia el dólar. El dólar hoy día, en su cruce con las monedas más importantes del mundo, está en niveles máximos de los últimos 20 años. Te iba a preguntar, porque explicándole brevemente y de manera muy básica, como me corresponde, lo que ocurrió con nuestro tipo de cambio, ocurrió en todas partes. Con el resto, contra el euro, contra el yen, contra todas las monedas. O sea, se apreció el dólar en todas partes. Y esto ha estado pasando, yo te diría, en los últimos 2 meses. O sea, tenemos cada vez un dólar que respecto del resto de las monedas, las más importantes y las no tanto como el peso chileno, se está apreciando. Es decir, la gente quiere dólares en el mundo y la verdad es que cuando el mundo se pone medio incierto, cuando empiezan a aumentar los niveles de incertidumbre, la guerra, la pospandemia, varios elementos que crean incertidumbre, lo que pasa es que la gente quiere solamente algunos activos. Claro. Y el único que satisface esa condición es el dólar o los instrumentos basados en dólar. Entonces la gente vota el resto de los activos y se va solamente a eso. Ya, y cuando pasa eso, la gente se refugia en dólares en Chile y en muchas o en todas partes del mundo, los efectos inflacionarios se recrudecen, ¿no? Porque aunque no le compremos todos a Estados Unidos, la moneda en que se compra en el mercado internacional es en dólares. Entonces, para ir a comprar petróleo, para ir a comprar computadores, para ir a comprar tazas afuera, hay que tener dólares. Sí. Entonces, hay más demanda por dólares y van a llegar más caras las cosas aquí. O sea, para una economía que no, como la nuestra y como la de todo el resto del mundo, que no emite dólares, ¿cierto? No tenemos esa facultad. Lamentablemente, tenemos que estar viendo la paridad contra el dólar. Y cuando el dólar es la moneda que todo el mundo quiere en el mundo, en todas partes del mundo, también en Chile, vamos a ver un tipo de cambio que se va a ir más arriba y más arriba. Necesitamos poner más pesos por cada uno de los dólares para ir a comprar este mismo para comprar un automóvil, para comprar un computador. Hay que poner más pesos. Entonces más los pesos precios suben. Y eso, ¿cuánto nos va a afectar en nuestra inflación este factor externo? Bueno, normalmente el factor de dólar, dado que tiene una importante influencia sobre los precios de los bienes importados, que tú estás diciendo recién, se calcula que más o menos la mitad o un poco más de la mitad de la inflación son de bienes importados. Por lo tanto, una alza del tipo de cambio de 10% afecta más o menos a la mitad de la incidencia, por lo menos de la mitad de la inflación. Da la impresión de que, disculpa el chilenismo, pero esto es un perro que se muerde la cola. Sí. Es decir, esta es una espiral inflacionaria que inflación hace subir tipo de cambio y el alza de tipo de cambio produce más inflación. Entonces, ¿cuándo va a parar este círculo que está retroalimentándose? Bueno, ahí la única válvula de escape para una economía como la chilena, que no puede manejar el tipo de cambio, porque además lo que en Chile existe, que no pasa en otras economías latinoamericanas, es que el tipo de cambio es libre. En otras economías latinoamericanas, los bancos centrales tienden a moderar comprando y vendiendo muy activamente en el mercado. O restringiendo, o restringiendo derechamente. Transacciones, claro. En Chile eso no ocurre. Y eso es bueno porque, a pesar de que uno vea mucha variabilidad de tipo de cambio, es bueno porque lo que se llama técnicamente se absorben los shocks en el precio del tipo de cambio y eso se va derechamente a algunos precios, pero no se provoca una persistencia en otros ámbitos de la economía. Es una cuestión medio técnica, pero se absorbe por el tipo de cambio y no el resto. Ya, ¿sí? Las tasas de interés no necesariamente están afectadas por eso en el corto plazo y otros elementos que se mantienen un poquito más rezagados. ¿Se garantizan algo o se protegen algo las reservas también de los países? Bueno, algo muy importante es que como el Banco Central no está comprando y vendiendo activamente, las reservas se mantienen en el Banco Central y eso genera certidumbre. De alguna manera nos aleja el nivel de riesgo de quedarnos sin reservas y si el Banco Central se queda sin reservas tendríamos un problema grande. Entonces, porque ahí nos prestan más caro. Porque ahí nos verían con otros ojos. Seríamos las tasas de interés ya no serían de mercado, sino que serían castigadas. Seríamos un deudor mucho más riesgoso, nos prestarían a mucho más tasa de interés, nos restringirían bastante más los créditos externos y los préstamos a las empresas y eso hace que evidentemente seamos una economía que se va a ir quedando todavía con menos dólares, porque si en el futuro te van a ir prestando menos y con más problemas, entonces te vas a ir quedando con menos dólares. Entonces, en ese sentido, el tipo de cambio absorbe esos shocks y evita que se produzcan esos otros problemas que son más persistentes en el largo plazo.
Esta alza en Estados Unidos nos va a provocar de alguna manera también más presión inflacionaria en Chile, ¿no es cierto? Sí, eso indudablemente, aunque Maya, hay ciertas moderaciones a partir del MEPCO y a partir de algunos mecanismos que tratan de atenuar esto, pero hay que pensar que... tiene un costo también. Desde luego. Y no solamente por un shock de oferta de los productos o alza de los precios, sino que propiamente por el tipo de cambio, no por el precio de los bienes, sino por el tipo de cambio, nos va a producir una inflación. Te lo pregunto porque escuchábamos en el IPOM, que es el Informe de Política Monetaria del Banco Central de principios de esta semana, que decían que iban a empezar a tender a bajar un poco las tasas después de que la inflación interanual, o sea, 12 meses, estuviera en 13%. ¿Esto cambia esa perspectiva? Bueno, sí, porque si bien el tipo de cambio nos va a estar presionando la inflación un poco hacia arriba, lo que va a pasar, y lo que está previendo el IPOM y que muchos ya de los economistas tenemos bastante internalizado, es que nuestro segundo semestre, yo te diría que un poco más de eso, pero nuestro segundo semestre va a ser muy hacia la baja y ya el 2023 va a ser claramente contractivo. Eso quiere decir que... El crecimiento. El crecimiento. O sea, hay un motor de la economía que se está enfriando, hay un motor de la economía que se está empezando a ralentizar. Eso significa que, aunque el tipo de cambio esté aumentando y nos pueda generar cierta inflación, la demanda por bienes y servicios va a ir moderándose a tal punto que los precios van a tender a bajar por allí. Eso va a compensar. Claudio, y lo último, ¿cuándo podremos ver o qué tiene que pasar para que nosotros esperemos que el Banco Central vuelva a activar el entusiasmo? El entusiasmo es estímulo monetario, es decir, volver a bajar tasas a niveles que sean atractivos. ¿Cuándo podríamos ver eso? Yo creo que no antes del 2024 y probablemente segundo semestre del 2024. Es probable, es decir, en términos del análisis, en términos de la señal de tasa, es probable que la señal de tasa empiece a caer más o menos principios del 2023. O sea, vamos a tener un segundo semestre... a caer. Exacto, pero eso normalmente tiene un rezago fuerte respecto de la actividad. Un rezago que pueden ser 2 trimestres alrededor. Entonces, en realidad, la caída de tasa de interés del Banco Central, para que se traduzca en que efectivamente haya un estímulo monetario que nos haga volver a crecer después del mal 2023 que viene, va a ser no antes del segundo semestre de 2024. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest y profesor de finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Matías, por la invitación. Muchas gracias.